la ciudad dentro de la montaña. Israel destruyó una ciudad subterránea construida por Irán para Hezbollah. Realmente la destruyó por completo. No hay otra palabra que lo describa mejor. Ahora, la historia en sí. 10 años, millones de dólares de Irán y miles de toneladas de concreto. Eso es lo que se gastó en la construcción de la ciudad subterránea de Kantara, bajo las colinas del sur del Líbano. Una ciudad donde no vivían civiles. Ahí se preparaba la guerra contra Israel, por supuesto. Y hoy les voy a contar cómo esa ciudad dejó de existir. No es una metáfora, no, literalmente. 450 toneladas de explosivos. ¿Se lo pueden imaginar? 450 toneladas de explosivos, una sola explosión controlada. Y la capital subterránea de las unidades de élite de Hezbollah desapareció del mapa. Y lo único que queda es la huella sísmica en los instrumentos del servicio geológico. Esta es una de las victorias militares más significativas de esta guerra. Y hoy les voy a explicar por qué es importante no solo militarmente, sino también estratégicamente para los próximos años. Bueno, como se dice, vamos por partes, desde el principio. Primero, ¿qué es Kantara y por qué las fuerzas de defensa de Israel lo llaman no solo un túnel, sino toda una ciudad subterránea? Después, por cierto, hay otra historia aparte, no menos impresionante. Otro subterráneo. Ahora, la fábrica de drones dentro de la montaña, cerca del pueblo de Majalsun, que los militares israelíes mostraron a los periodistas. Así de impresionados quedaron. Simplemente los llevaron de excursión, como si fuera al Louvre o al Hermitage, solo que ahí, dicen, fue aún más interesante. Luego, la actual batalla en Zagreb, que aún no ha terminado. Este es Ali Taher, a quien los militares llaman el centro nervioso de la división de Hezbollah. ¿Y por qué precisamente por esta colina están muriendo soldados israelíes en este momento? Después de esto, lo que en realidad es la razón de todo esto. Un nuevo acuerdo entre Israel y Líbano, el papel del ejército libanés como amortiguador. Es un concepto completamente nuevo, que tal vez existió alguna vez en la mente y en el papel, pero nunca se aplicó porque era imposible. Y ahora, gracias a la operación en Irán, se ha hecho posible. Y por eso, no se permite que los civiles regresen a la zona de seguridad hasta que Hezbollah se desarme. También, por cierto, es un concepto bastante nuevo, porque nunca se le permitió a Israel desalojar toda una zona y no dejar que los civiles regresaran. Aunque eso era absolutamente necesario para la seguridad de Israel y de los civiles israelíes. Pero, como sabemos, desde el punto de vista del mundo, no es tan importante un judío como lo es una persona de cualquier otra nacionalidad. La verdad es que, cuando se trata de intercambiar a un judío, piden entregar a 1027 árabes por él. Es cierto, esto está documentado. O sea, es un concepto extraño. Por un lado, la vida de un judío no vale nada, pero por otro lado, una vida judía vale más que 1000 vidas musulmanas. Y al final, ¿por qué considero que lo que está ocurriendo no es simplemente una operación militar, sino uno de los esfuerzos militares más justificados y razonables de los últimos años? En relación con esto, tengo una pregunta. ¿Qué piensan si todo ese dinero que se gastó en construir ciudades subterráneas, en armas, en entrenamientos, en todo lo relacionado con la guerra, se hubiera gastado en estimular la producción en el territorio del Líbano? La construcción de necesidades civiles y sociales. ¿Qué se podría haber hecho con Líbano? No sé, tal vez se podría haber convertido a Líbano en un país realmente maravilloso. ¿Y cómo sería la vida de los habitantes de ese país? Me parece que probablemente sería uno de los mejores lugares del planeta. Y en lugar de eso, hay horror y pesadilla. Esa es mi pregunta para todos aquellos que dicen que apoyan la lucha de los pueblos árabes contra la ocupación israelí. No necesitamos tierras ajenas. Tenemos un miedo terrible de que en esta tierra haya más no judíos que judíos. No queremos vivir como la sal en la sopa, como dice, disculpen la expresión, Dmitry Bykov. No puedo decir lo que pienso al respecto. ¿Para qué entonces todo este esfuerzo, dinero, las vidas de decenas y cientos de miles de árabes arrojadas a la picadora de carne, odio hacia Israel? En lugar de crear una buena vida para su pueblo, la idea es la siguiente. Odiamos tanto a los judíos que con tal de que los judíos vivan mal, haremos que nuestro propio pueblo también viva mal, si dejaran a Israel en paz. Sería aún mejor si usaran a Israel como un crisol de tecnología. ¿Qué vida tan increíble habría en Líbano, en Jordania y sí, en muchos otros lugares alrededor? Les garantizo que Israel no atacaría a nadie, no intentaría conquistar a nadie, no intentaría esclavizar a nadie, Dios no lo quiera.
Lo sé con certeza porque yo mismo soy israelí, y nuestra idea principal es la siguiente. No queremos vivir entre otro pueblo. Queremos vivir por nuestra cuenta. ¡Oh Dios, qué horror! Queremos vivir por nuestra cuenta. Ni siquiera queremos dejar entrar a nadie. Inmigrantes de otros países. No hay nada de eso. Queremos vivir por nuestra cuenta. No necesitamos apoderarnos de tierras ajenas, como dicen mis parientes georgianos. Lo juro. La Sociedad de Naciones definió con total precisión las fronteras del Estado que debía llamarse Israel. Eso fue en 1923. ¿Qué ha pasado después de eso todos estos años? 100 años. Es un intento de no dejar que Israel viva en paz. No dejar que Israel, los judíos, vivan como quieren y construyan su vida como nosotros queremos. Todos estos años, ya son 78 años, el mundo ha intentado destruir el Estado de Israel, pero no son 78 desde ese momento, sino desde la fundación del Estado de Israel, acusándolo de todos los pecados horribles. Y ahora, cuando se descubren ciudades subterráneas, construidas con un solo propósito: destruir a Israel. Porque ninguno de los que durante años gritaban que nosotros, los judíos, somos asesinos, va a disculparse. Es más, les diré algo. Nunca se van a disculpar, pero nosotros ya estamos acostumbrados a eso, damas y caballeros. No esperábamos otra cosa. El 28 de abril de este año, el Ejército de Defensa de Israel anunció que había descubierto y destruido el mayor complejo de túneles de Hezbollah. No es solo un túnel, sino toda una red que los militares, sin ninguna exageración, llaman una ciudad subterránea de túneles. La red está ubicada en la zona de Kantara, a solo 11 kilómetros de la frontera israelí. Esto está, casi en línea recta entre los asentamientos israelíes, que son Margaliot y Dabev, esto es la Alta Galilea. Y aquí está la magnitud, que personalmente me sorprendió cuando leí el informe por primera vez. La parte occidental de la red tiene 2 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. 10 kilómetros de ancho, ramificándose en varias direcciones, justo debajo de varias aldeas libanesas. Y cuando los ingenieros comenzaron a examinar el área en detalle, resultó que había otra parte casi paralela, la parte oriental de la red, separada. Pero al parecer, Hezbollah planeaba en algún momento conectar ambas mitades en un solo sistema. Según la evaluación de los militares, esta ciudad subterránea podía albergar, armar y proporcionar comunicaciones a miles de combatientes. La unidad de élite Radwan, es decir, esa misma fuerza de asalto principal que estaban preparando para una hipotética invasión de Galilea. Según los datos de inteligencia, esta red fue construida durante toda una década con financiamiento y diseño directo de Irán a una profundidad de hasta 20 o 25 metros. Me sorprendería mucho si Metrostroy no participó en esto. Es decir, más profundo que la mayoría de los sótanos de los edificios de varios pisos. Dentro encontraron habitaciones equipadas con literas, pozos para el lanzamiento de cohetes con lanzadores ya instalados en ellos. Apuntando, te vas a sorprender mucho ahora, a Israel. Vaya sorpresa, ¿verdad? Y aquí está el desenlace de esta historia, por la cual, de hecho, empecé todo esto. Los militares colocaron 450 toneladas de explosivos y con una sola explosión borraron esta fortaleza subterránea de la faz de la Tierra. Más precisamente, la borraron de debajo de la tierra. ¿Se puede decir así o no? No lo sé. La explosión fue tan fuerte que el Servicio Geológico de Israel la registró como un evento sísmico. Un sismógrafo aparte lo detectó y lo registraron como un pequeño terremoto. Al mismo tiempo, los militares, por supuesto, se aseguraron de antemano de que la explosión no activara el sistema de sirenas de alerta sísmica. Eso ya había pasado accidentalmente un par de veces durante operaciones similares. 10 años de construcción, millones de dólares iraníes, si no es que 1.000 millones. Y todo eso desapareció en cuestión de segundos. Ese no fue el único hallazgo del mes. Un poco más adelante les contaré sobre una instalación que los militares comparan en cuanto a nivel de complejidad de ingeniería con las fábricas militares iraníes en Turquía y en Siria. Solo que este está escondido dentro de la montaña libanesa, justo debajo de una mezquita en funcionamiento. Se lo repito una vez más. Justo debajo de una mezquita en funcionamiento. Ahora pasemos a la historia que ocurrió, hace muy poco. El sur del Líbano, a unos kilómetros de la frontera con Israel, debajo de una colina, o sea, donde está situada una aldea. Entonces, Hezbollah construyó una base aérea de drones para que, si nosotros respondemos con fuego, los disparos caigan sobre la aldea y maten a árabes, para que ellos puedan gritar: «Miren, los israelíes están matando árabes». Normal, ¿no? Sí, normal. Ya estamos acostumbrados a eso, ¿verdad?
Recuerdo en qué año fue, en el 80, en el 84, cuando fue la operación en Líbano, llegué de Nueva York, mi regimiento fue para allá, la batería, el regimiento, no sé, a algún lugar, ¿sí? Fui para allá y llegué un día tarde, así que me dejaron en otro lugar. Y los muchachos contaban que simplemente, por así decirlo, en las casas había varias mujeres y niños, y entre ellos había metido un fusil automático o una bazooka o algo más y disparaban. Así que, si hubiéramos disparado de vuelta, les habríamos dado a sus propios hijos. Ahora, entonces, la instalación subterránea, protegido por enormes puertas blindadas de acero, fue construido, en las últimas décadas, con la participación directa de Irán. La planificación, el financiamiento, todo lo demás. El túnel se adentra cientos de metros en la profundidad de la montaña. Debajo del pueblo, este mismo Abad al-Sun, aproximadamente 25 metros. Y como ya dije, justo debajo de la mezquita en funcionamiento. Un detalle importante, porque ilustra directamente cómo Hezbollah utiliza instalaciones civiles y religiosas como cobertura para su infraestructura militar. Es decir, si nos disparan de vuelta y le dan a la mezquita, eso les viene perfecto, y matan a todos los que estén rezando ahí o a cualquiera que esté ahí escondiéndose en ese momento. Los comandantes que mostraron el túnel a los periodistas decían que esta instalación está construida a un nivel mucho más alto que las estructuras subterráneas habituales de Hezbollah. Tan avanzado que lo comparan con la fábrica subterránea de misiles iraní en Siria, que el ejército israelí bombardeó, creo, en septiembre de 2024. Dentro del túnel, que por cierto es lo suficientemente ancho como para que pase un automóvil, Hezbollah ensamblaba drones iraníes. Es decir, recibían las piezas, las contrabandeaban al Líbano. Bueno, ahí es fácil, como pueden imaginar, sí, desde Irán. Luego de eso, las lanzaban hacia Israel. Después de la captura del lugar, los soldados encontraron allí alrededor de 50 drones ya completamente ensamblados, cada uno con una carga explosiva de aproximadamente 30 kilogramos. Ese es exactamente el tipo de drones con los que se realizaban los ataques contra Israel. Además de los propios drones hallados bajo tierra, en las instalaciones se encontraron alrededor de 8 toneladas de materiales explosivos. En el lado sur de la montaña encontraron silos de lanzamiento desde donde estos drones eran lanzados hacia Israel, y a la salida del túnel hay 4 salidas separadas, cada una protegida por enormes portones sobre rieles. El comandante de la unidad de ingenieros Yahalón dijo a los periodistas: "Estos son los drones con los que amenazaron al Estado de Israel en todo su territorio. Vinimos aquí para privar a Hezbollah de estas capacidades. Desde ahí lanzaban drones contra nuestros objetivos civiles. Para que no tengan dudas, señores, si ellos ponen en peligro a los suyos, ¿cómo creen que tratan a los nuestros? Y esto no es solo una frase bonita para la prensa. 50 drones con cargas explosivas de 30 kilos cada uno es un daño real y concreto que se evitó, simplemente porque esos drones no alcanzaron a ser lanzados. ¿Y por qué no los lanzaron? Porque entramos en Líbano". Y aquí quiero decir algo personalmente de mi parte. Y más adelante voy a desarrollar esta idea con más detalle. Para nosotros, las personas que entendemos lo que significa vivir al lado de un enemigo que se prepara durante años, durante décadas, bueno, casi décadas para atacar, cada túnel descubierto y destruido no es solo un informe militar. Son tragedias concretas evitadas para familias concretas en Galilea, que hoy viven más tranquilas precisamente porque esos 50 drones ya no volarán a ningún lado. Y ahora lo que está ocurriendo, no en abril ni el mes pasado, sino literalmente ahora, en estos días. El principal foco de los combates desde mediados de junio ha sido la cresta de Ali Taher cerca de la ciudad de Nabatía. Una altura estratégica desde la cual se puede disparar directamente a la ciudad, al corredor de suministro y a la red de caminos que conectan varias localidades clave del sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel estiman que bajo esta cordillera se encuentra una importante instalación subterránea estratégica. Según los militares, es el centro irregular de toda una división regional de Hezbollah que lleva el nombre de Badr. Israel rodeó esta zona y obligó a los combatientes a esconderse bajo tierra, y varias decenas, creemos, o tal vez más, de combatientes quedaron bloqueados. Y los combates se llevaban a cabo simultáneamente bajo tierra y en la superficie. Un formato de combate raro y extremadamente difícil, por cierto, bajo tierra, que requiere un enorme valor de las unidades de asalto. ¿El precio? El precio de esta operación para Israel resultó ser muy alto. Lo diré directamente, sin ocultarlo. En unos pocos días de combates, murió el teniente coronel Dor Gedalia, comandante del 52 Batallón de Tanques junto con 3 miembros de su tripulación. Su tanque fue alcanzado por un dron, y por cierto, posiblemente por un misil antitanque, no lo sabemos con certeza.
La noche siguiente, como resultado de un ataque con misiles y drones explosivos, murió otro soldado de la unidad Maglan. 13 resultaron heridos. El general libanés retirado Jalel Jmail, excomandante del sector sur de Litani, llamó a Ali Taher la madre de todas las batallas, bueno, Znabatilla, naturalmente. Y eso, en mi opinión, es una descripción precisa de la magnitud de lo que está en juego en esta colina en particular. Aquí es importante dejar claro honestamente qué es un hecho y qué es información discutible. En el momento de escribir este material, los militares israelíes declaraban que controlaban el territorio de la cresta. Sin embargo, una fuente militar libanesa citada por Al Jazeera afirmaba que durante la última semana no se había registrado ningún avance de las fuerzas israelíes en esta zona. Esto significa que la batalla por Ali Taher hasta el día de hoy es una operación en curso y no una página cerrada. Pero el simple hecho de que Israel esté dispuesto a sufrir tales pérdidas precisamente por esta colina en particular habla de su verdadero peso y significado estratégico. El control sobre Ali Taher significa el control sobre la logística y las líneas de suministro de Hezbollah en todo el sector de Nabatía. Ahora hablemos de para qué se lleva a cabo esta operación y por qué considero que es uno de los esfuerzos militares más justificados de los últimos años. El 26 de junio Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco de seguridad con la mediación de Estados Unidos. En este acuerdo hay una formulación que, en mi opinión, es clave para entender toda la lógica de lo que está sucediendo. Las tropas israelíes solo se retirarán del sur del Líbano después de que el ejército libanés, no Hezbollah, sino el ejército regular del Estado libanés, confirme que Hezbollah ha sido desarmada y que su infraestructura ha sido desmantelada. El acuerdo crea por el momento dos zonas piloto, es decir, zonas de prueba, al sur y al norte del río Litani. Por cierto, yo pensaba que ambas estaban al sur, pero resultó que una está al sur y la otra al norte, donde la responsabilidad total por la seguridad la asume precisamente el ejército libanés. Me gusta que una de estas zonas, uno de estos sectores, esté al norte del Litani, y eso significa que apuntamos a más que solo el área entre la frontera israelí y el Litani, lo cual es bueno. Esa es la esencia de esta estructura y por qué es tan importante. Durante décadas, la zona del Litani en realidad no fue protegida por el Estado libanés, sino por Hezbollah, la milicia chiita armada respaldada por Irán, actuando totalmente en interés propio y no en interés del Líbano. Es decir, digamos más en los intereses de Irán que en los del Líbano, sin ninguna rendición de cuentas real ante el gobierno libanés. Les vale, sí, tienen un jefe con un puño mucho más fuerte. Ahora, y por primera vez en mucho tiempo, aparece una verdadera oportunidad para una configuración diferente. Quiero que lo entiendan, porque esto es increíblemente importante. Parece solo una explicación, sí, pero esto es increíblemente importante para la existencia del Estado de Israel. Entre Israel y Hezbollah no hay un vacío ni una milicia chiita, sino el ejército regular libanés, aunque todavía es muy débil. Una estructura con la que se pueden mantener diálogos entre estados. Participar implica firmar un acuerdo que físicamente controla el territorio en lugar de una organización terrorista armada. Más bien, intentamos enseñarle a controlar y darle armas. Los estadounidenses asignaron $100 millones para este asunto. El primer ministro Antonia señaló obstinadamente otro elemento fundamental de esta estrategia. A la población civil desalojada de la zona de seguridad en el sur del Líbano no se le permitirá regresar hasta que su Hezbollah se desarme. Es terrible, ¿verdad? Sí, suena espantoso. Me imagino cuántos gritos hubo, hay y habrá al respecto. Vamos a analizarlo. Sus palabras. Apoyamos la zona de seguridad original, siempre fuera del alcance del fuego antitanque. No permitimos que sus soldados entren en esta zona. Tampoco permitimos que la población civil entre ahí. Esto conmocionó al mundo. Bueno, suena duro a primera vista. Sí. Oh, qué mala persona para la población civil. Sí. Y entiendo por qué esto provoca críticas desde mi punto de vista, de los cabrones, desde el punto de vista humanitario. Pero la lógica aquí es absolutamente clara y, en mi opinión, totalmente justificada. Hezbollah ha utilizado sistemáticamente durante años a la población civil y la infraestructura civil, mezquitas, edificios residenciales, ambulancias, como cobertura para sus instalaciones y operaciones militares. El túnel de Majal Sunia, literalmente, debajo de la mezquita, como les dije.
Si se permite que los civiles regresen inmediatamente a sus hogares en esa misma zona, sin esperar un verdadero desarme, nadie podrá impedir que Hezbollah reconstruya la infraestructura bajo la misma cobertura. Bueno, literalmente en unos pocos años. Y aquí es donde convergen las tres historias que les conté en este video. La destrucción de la ciudad subterránea en Kantara no es solo un ataque aislado contra un almacén de armas, es la destrucción de una infraestructura de muchos años, la cual es imposible de restaurar en semanas o meses. Incluso en años es difícil. La captura de la fábrica de drones significa, en Matzal-Sunia, que son 50 drones específicos que nunca volarán hacia Galilea. Y tengo muchas esperanzas de que, aunque no nos informaron, también la fábrica haya sido destruida. Y la batalla en curso, aunque aún no terminada, por Ali Taher es un intento de eliminar el último gran centro de mando y suministro de Hezbollah, precisamente en esa franja que está junto a la frontera. Los 3 episodios son parte de una misma estrategia. No se trata solo de alejar físicamente a Hezbollah de la frontera, sino de privarla metódicamente de la posibilidad misma de reconstruir la maquinaria militar que estuvo construyendo durante décadas con la ayuda de Irán. Y es precisamente por eso que el ejército libanés, como fuerza tampón entre ambas partes, no es una formalidad ni una concesión diplomática, sino un elemento clave de toda la estructura de seguridad a largo plazo en el norte de Israel. Debo decir por mi parte que durante innumerables años mi teatro infantil, es decir, el equipo de carga, estuvo en el norte de Israel. Debo decir por mi parte que durante innumerables años mi teatro infantil, es decir, en pequeños grupos de 2 o 3, Demokratieker Kreutzer Sagrash Schollen, así, sin decorados ni nada, iba a los refugios antiaéreos, y a los búnkeres y otros lugares donde estaban sentados los niños asustados y atónitos. Y nosotros ahí ese año en Kiev, durante Kiev, en Kiev. ¿Cómo eran los juegos? Hacíamos juegos así con los niños, ¿sí? De 1 hora. Y así salíamos los actores, varios grupos, y literalmente organizábamos 3, a veces incluso 4 de esas funciones en el refugio antiaéreo. Y eso pasaba durante meses, no quiero decir años, sí, meses. El objetivo no es una tregua temporal hasta la próxima ronda de violencia, sino un cambio estructural entre los silos de misiles bajo las aldeas libanesas y los niños israelíes en Kiryat Shmona. En Kiryat Shmona presentamos un montón de obras. En Metula también presentamos obras, en escuelas, en sótanos, bajo no sé qué, ahí donde fuera. Ahí debería estar el ejército estatal de un país soberano, no un grupo armado que durante años preparó invasiones bajo la protección de barrios civiles. Y por eso considero lo que está pasando un verdadero logro, y no solo otro informe militar entre decenas de otros. Bueno, ya saben, cada quien tiene su propia experiencia. Yo tuve una experiencia así. Los actores me llaman y me dicen, no vamos a ir a comer ahí después, nos vamos a ir a casa. Yo les digo, está bien, se van media hora después, por cierto, una vez fuimos a comer ahí con los niños. Gracias a Dios, nadie fue esa vez. Bombardean porque saben que ahí debe estar pasando algo, los misiles van hacia allá. Décadas de inversiones iraníes, cientos de toneladas de concreto, miles de metros de túneles bajo las colinas del sur del Líbano. Todo esto se creó con un solo objetivo. Algún día atacar ciudades y pueblos civiles del norte de Israel, un ataque realmente masivo y planeado de antemano. Hoy en día, esa infraestructura ya no existe físicamente. Los 50 drones que debían despegar de la base subterránea en Matzal-Sun nunca despegarán. La ciudad subterránea en Kantara, diseñada para miles de combatientes de la unidad de élite, se ha convertido en un cráter y también en escombros. Eso espero mucho. Y ahí, donde aún continúan los combates en Ali Taher, Israel está pagando un alto precio precisamente para eliminar el último gran centro de mando del enemigo justo en la frontera y no dejar ese trabajo para después. Y lo principal, por primera vez en mucho tiempo, aparece una arquitectura realista para una paz a largo plazo, que no se basa en la confianza en Hezbollah. Ni en Hezbollah ni en sus promesas, sino en la presencia física del ejército regular libanés entre ambas partes. Y la ausencia física de la infraestructura que antes daba a Hezbollah esas capacidades. Cada túnel destruido. Esto no es solo un éxito táctico en una batalla aislada, es un paso concreto y medible hacia ese futuro en el que los habitantes de Kiryat Shmona, Metula y decenas de otras localidades en el norte de Israel podrán regresar a sus hogares, no temporalmente, no entre 2 rondas de bombardeos, sino de verdad, porque a sus casas y a los alrededores no les amenazará aquello por lo que enviaban a sus hijos a los sótanos, a los subterráneos, a los refugios antiaéreos.
Y nosotros corríamos ahí y les presentábamos obras de teatro. Es decir, obras de teatro. Yo ya no tengo esas obras. Ahora otras personas se encargan de ellas. Eso fue hace muchos años. Pero tengo mucha esperanza de que las obras solo se presenten en los escenarios. No bajo tierra, sino en la superficie. Y por motivos agradables, no para distraer a los niños de la pesadilla que ocurría alrededor. Damas y caballeros, si quieren recibir estos análisis con hechos y fuentes más rápido de lo que salen los videos y leer mis reseñas cortas y reacciones a lo que sucede, suscríbanse a mi canal de Telegram. Este es Nachalion Weinstein US. Se llama exactamente igual que el que están viendo ahora en YouTube, solo que está en el canal de Telegram. Ahí publico el material en cuanto salen las noticias, no espero a que esté completamente editado. Por ahora, eso significa adiós, hasta la próxima. Espero que sea por buenas razones.